cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Mis lecturas de verdad que son tan variadas y trato de modificar todo el tiempo la tirada de las lecturas para que realmente pueda resonar a más y a más personas, ¿sabes? Vamos a ver, en este caso, mi querido Géminis, aparte de empezar a leerte, sí te pediría por favor, te suscribas al canal, le des un like y compartas este video. Vamos a ver, ¿qué hay para ti y para tu persona especial? Recuerda que lo mío es leer el amor o el desamor. Vamos a ver, ¿qué hay para ti, mi querido y adorado Géminis? Primero, para esa persona que tienes en mente, esa persona del pasado, del presente o del futuro. Vamos a ver, ¿qué hay? Esta persona, fíjate tú, te puedo decir, esta persona, dentro de todo, aparte de que hay cierta lentitud en su energía, está diciendo, está emanando, está energizando, si se quiere, la idea de que ahora en adelante las cosas sean bien hechas. Que ahora quiere que todo lo que pudo haber pasado, que pudo haber sido y no fue, ahora se materialice. Pero está muy tranquilamente meditando, pensando qué es, cómo se puede hacer esto mejor, cómo podemos evolucionar en la situación o en la relación. Si es para el pasado, esta persona ahora quiere hacer las cosas como quien dice, bien a lo legal, bien a lo derecho. Quiere ahora algo como quien dice perenne, algo diríamos que vitalicio si se quiere. Si es del presente, esta persona también está pensando muy detalladamente en hacer las cosas mejor, en caso tal de que hayan habido algunos altibajos. Y si es para el futuro, lo que viene para el futuro es alguien de verdad que lo que quiere es algo serio contigo. Algo serio quiere esta persona del futuro en caso tal de que estés pensando en el futuro. Algo serio. Ok, vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Ahora tu energía, ¿cómo está? Sinceramente, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Tu energía. Mira, esta persona de que vuelve, vuelve. Ya tú lo tienes en tu corazón, en tu mente. Ya sabes, esa energía te está diciendo que esta persona vuelve. Te voy a decir algo. Déjame lanzar ahora la carta de resultado entre estas dos cartas. Vamos a ver la sumatoria de estas dos cartas. ¿Qué nos dice? Para luego explicarte un poco más. Ajá. Mira, el sol. Mira, te voy a decir una cosa. Esta persona está probablemente con alguien. Mira, mira lo que veo, lo que estoy viendo acá. Esta persona probablemente está con alguien, pero ya está comparándote. Esta persona está comparándote con esa otra persona con quien está. No puedo decir o no quiero decir que a lo mejor esta persona rompió la relación contigo para irse con alguien. Probablemente sí, en algunos de ustedes. Probablemente en algunos de otros de ustedes no fue así. Pero sí es cierto que la persona con quien está ahora tu ex no la está pasando bien. Porque tu ex no hace sino estar en las nubes, estar en la nebulosa, está pensando mucho en ti. Es más, me atrevo a decir que en cualquier momento tu nombre se le salió. Se le salió tu nombre en cualquier momento. Y ahora esta persona, que la otra persona con quien la está pasando mal. Y sabe ya muy bien, se está dando cuenta que ya tu ex como que te está comparando con esa persona. Piensa que como tú no hay nadie. Ahora se está dando cuenta de todo. Después de que está con esa persona no es lo mismo. Se está dando cuenta. Y una que otra vez se le pudo haber salido tu nombre. Dios mío querido, esto es fin de mundo. Ahora quiere dejar todo para volver, ¿sabes? Sí que te lo digo de una vez. Va a querer dejar todo. Todo lo va a querer dejar para volver a donde tú estás. Ok. Seguimos entonces más adelante con más cartas.
Lo peor de todo es que se le pudo haber salido en cualquier momento tu nombre delante de esa persona. ¿Y qué te digo yo? Pues estás muy pensativo, o esa persona está muy pensativa, pensando mucho en ti, te compara y de verdad, honestamente, te extraña y piensa que como tú no hay nadie y va a querer cómo volver otra vez. Sí, señor. Voy a mezclar bien estas cartas porque quiero ver exactamente qué otra cosa hay aquí para esta situación, que todavía no es relación, es simplemente una situación entre tú y ese pasado, porque eso es lo que estoy viendo, un pasado acá. Por eso yo siempre invoco al principio, que puede ser el pasado, el presente, el futuro, y dependiendo de las cartas que vayan saliendo, es ahí donde uno se va a dar cuenta si realmente estamos hablando del pasado, del presente o del futuro. Vamos a ver, corte de carta. Mira esto. Ese corte de carta es el inicio del amor nuevamente. Esta persona quiere iniciar nuevamente contigo algo, ¿vale? Así de sencillo. Quiere dejar lo que tiene afuera y volver otra vez a donde tú estás. Ya poco le está faltando, poco tiempo le está faltando para tomar decisiones importantes. Porque ya ve que hasta tu nombre se le sale. Imagínate tú. ¿Eso qué quiere decir? Que tú estás pensando, esa persona está inconscientemente pensando en ti y de repente se le dispara ese nombre tuyo delante de esa persona. Qué horrible, ¿no? Yo no quiero estar en los zapatos de la otra persona. De verdad que tiene que ser muy, muy frustrante eso, pero así son las cosas, ¿sabes? Así son las cosas. Vamos a ver entonces, ¿qué hay? ¿Qué otra cosa hay para esa persona? ¿Qué otra cosa tendrá que decir? Esta persona sí que se siente un poco bloqueada. Todavía está bloqueada. Quiere venir, pero se siente todavía un poco presionada o prisionada por esa otra persona, o sea, por la otra relación. No es tan fácil, Géminis, tampoco tomar una decisión así de golpe y porrazo, de decir, hasta aquí llegué, yo me voy a buscar a Géminis. Porque primero, para empezar, no sabe esa persona cómo puedes estar tú. De verdad que sí. Entonces, vamos a ver. Quiere dejar todo, eso sí, lo quiere dejar, pero todavía no le veo, porque está bloqueado, no le veo todavía la acción. Aquí estás muy triste tú, quizás a lo mejor porque probablemente no has visto la acción correspondiente, o porque realmente todavía tienes secuelas de esa ruptura que hubo. Lo cierto es que si por un lado esta persona está bloqueada, y por el otro lado tú no te sientes como muy contento, muy contenta, muy feliz, no te sientes todavía. No te veo esa fluidez que tendrías que haber. Sin embargo, la relación promete como que todavía hay amor. Amor de tu parte y amor de la parte de esa persona. No lo niegues de tu parte. Vamos a ver. Aquí estamos como que de verdad estamos dando vueltas con esta relación. Esta relación está como que va y viene, como que será o no será, como que podrá ser o no podrá ser. Sin embargo, como ahí está el ermitaño de la parte de esa persona, entonces las cosas se hacen más lentas. Déjame decirte, se hacen las cosas más lentas. Por eso es que quizás a lo mejor se ha tardado. Quizás esta persona, mira lo que puede estar pasando. Da 3 pasitos adelante y da 1 para atrás. Porque dice, ¿y si resulta que yo me devuelvo para donde Géminis y siempre no? Y resulta que no tengo la acogida que yo quisiera, si no me perdona, da 4 pasos adelante y echa 1 para atrás. Y así está, es lento. Sí, señor. Vamos a continuar y vamos a ver qué otra cosa hay más. Piensa que como tú no hay nadie, mi querido Géminis. No lo quiere dejar todo. Lo tiene en sus pensamientos, ¿sabes? Todavía no está actuando, pero lo tiene en sus pensamientos. Mira, otra vez sale la carta del amor. Quiere esta persona recomenzar una relación contigo. Esto ya no hay duda. Tú viste cómo saqué las cartas en tu presencia. No hay la menor duda. Esto es lo que la persona quiere.
La cosa es lo que tú quieras ahora. Porque a veces las cosas se entorpecen o se tranca el juego, pero no es por la persona en sí. Es por lo que tú realmente, por lo que tú decidas. Mira, aquí hay una nueva proposición. Nuevas proposiciones que van a ver aquí en esta situación. Vamos a ver ahora qué otra carta hay para ti, para ya ir finalizando con esta lectura. Vamos a ver ahora qué hay para ti. Para esa persona quiere ofrecer, quiere comenzar, quiere hablar de amor, quiere proponer amor otra vez. Y tú, honestamente, sí que te digo, te sientes que como que perdiste todo. Y tratas quizás como que a lo mejor de reservarte, de cuidarte muchísimo las espaldas. No estás muy convencido o no estás muy convencida. Por cierto, te veo así como que todavía te falta creerlo quizás. No estás muy convencido, muy convencida. Y mira, al final de todo esto se ve que esta persona todavía le cuesta un poco tener que venir al jardín. Es un proceso que se está haciendo. No es que está llegando ya, que te tocó la puerta y que ya llegó con sus maletas. No lo he dicho. Lo que sí que te digo son las intenciones que tiene ahorita esta persona. Las intenciones, lo que se está viendo en la situación. La situación se está abriendo a que hay mucho amor porque está ese sol radiante, tanto de tu parte como de la parte de esa persona. Quizás más de esa persona ahora que de ti, déjame decirte también. Pero estoy viendo que todavía como que hace falta quizás que esta persona a lo mejor deje a esa otra. A lo mejor tú lo que estás esperando es que esa persona termine de cuajar bien o de cristalizar bien lo que está diciendo, que no se vuelva en un bla, 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 sino que realmente esta persona actúe y por eso es que quizás tú estás así. No, señora, hasta que yo no vea, yo no voy a dar mi paso o a dar mi respuesta. Esta persona sí definitivamente quiere terminar una relación que tiene por fuera. Sí la quiere terminar. Sí que te digo, la quiere hacer. ¿Que la ha hecho ya? Te diría que todavía no. Yo no te diría, yo no sería capaz de asegurarte que esa persona ya terminó esa relación. De que quiere hacerla, quiere hacerla. De que le cuesta un poco, le cuesta un poco. Y de que quiere volver otra vez a ti con amor, también es así, es verdad. Todas las cosas, está en una encrucijada ahorita esta persona, está un poco complicada. No puede evitar compararte quizás con quién está. Se le ha salido tu nombre en algunos momentos. Yo piensa que como tú no hay nadie y quiere dejar todo. Eso está, como quien dice, entorpeciendo un poco la situación por allá. El hecho de que te compara, el hecho de que de vez en cuando se le sale tu nombre, el hecho de que esa otra persona se está dando cuenta que tú no te has olvidado, porque también no hace falta ser tan ciego para no darse cuenta. Y ahora entonces resulta que habrá que ver otros acontecimientos. Tendremos que esperar a que esta persona realmente pueda salirse de donde está por sus propios medios. No se puede estar, como quien dice, presionando, ni muchísimo menos. Sería contraproducente de todas. Así que sigue tu vida, sigue tu camino, sigue como vas. Y si eso es para ti, pues el universo te lo tendrá reservado para ti. Lo que es para ti te guardan. Lo que no es para ti, mira, se lo comieron todo y no te dejaron. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Bye bye, un besito. Bye bye.